Función contorno. Esta función es muy útil. Todas estas funciones que se encuentran en la esquina inferior derecha de la pantalla de diseño son muy útiles y es muy importante conocerlas, saberlas y dominarlas. En otros videos les he explicado acerca de lo que es la función rebanar, combinar, adjuntar y ahora voy a explicarles sobre contorno. ¿En qué consiste? Por ejemplo, yo tengo esta figura. Es un círculo que parece como si fuese una flor. ¿En qué consiste la herramienta contorno? Consiste en que yo puedo eliminar algunas partes del corte. Por ejemplo, yo tengo esta figura y quizás me guste el contorno externo, me gusten estas partes, pero el círculo central no quisiera que lo corte o que lo dibuje o que aplique alguna función. Entonces voy a ir aquí donde dice contorno y lo que va a suceder es que se va a abrir otra pantalla. Y ahí dice, en la siguiente imagen selecciona las partes delineadas para activar y desactivar el corte. ¿Eso qué quiere decir? Aquí tengo la figura, tenemos la figura y aquí salen todos los componentes de esa figura. Si yo clico, por ejemplo, estamos hablando de eliminar la parte de este círculo central. Si yo clico aquí, ven cómo se apagó uno de ellos. Yo puedo apagar la siguiente y lo puedo clicar acá también y se van desapareciendo, o puedo elegirlo aquí también y puedo decir cuál no quiero que corte de este modo. Entonces ya tengo que han desaparecido 4. Si yo cierro aquí, ¿qué sucede? Entonces tengo y ya se han desaparecido esas partes. ¿Qué sucede si eventualmente nosotros queremos decir que para un futuro proyecto o parte de este mismo proyecto necesitamos que sí estén esas figuras, estas partes del corte que los hemos eliminado? Podemos regresar, no hay ningún problema. El resultado no es definitivo, simplemente regresamos. Y podemos hacer, por ejemplo, lo contrario. Podemos decir, ahora la siguiente figura quiero que no tenga los de alrededor, pero el círculo sí. Entonces solo volvemos a activar estas y desactivamos las que corresponden alrededor. Nosotros solo vamos a clicar sobre las que queremos que no salgan en el corte o en el dibujo, en el grabado, en el repujado. De este modo. Muy bien, tal cual. Ahora vamos a suponer que tenemos la figura como al inicio, con todos los componentes internos y su contorno externo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar un momentito y vamos a volver a activar todas aquellas que habíamos desactivado. Ok, aquí lo tenemos. Y entonces, ¿qué tenemos? Una figura como era originalmente, con todos los componentes alrededor. Sí, así tal cual. ¿Qué sucede si nosotros queremos solo la figura, la silueta, sin ningún componente? Entonces hay un modo muy simple para no tener que estar ocultando una por una. Ven que aquí tenemos al final una barra que dice ocultar todos los contornos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros clicamos aquí, todo lo que está internamente dentro de nuestra imagen va a desaparecer y solo va a quedar lo que corresponde al borde exterior. Entonces, si nosotros cerramos aquí, ¿qué va a suceder? No sucede eso, nos queda como una silueta. Voy a regresar a este paso para explicarles otra aplicación de esta herramienta. Ahora, ¿qué sucede el caso contrario? Que nosotros decimos, queremos la parte central, pero no la exterior. Entonces, seleccionamos, vamos a donde dice contorno y ¿qué vamos a hacer? Normalmente en la barra de los componentes, la que corresponde a la primera, que sería aquí, la primera casilla, es la que corresponde al borde exterior, que sería esta. ¿No ha aparecido? Ok, y la podemos clicar aquí o aquí, en cualquiera de las dos, y va a funcionar de la misma manera. Ok, ven, aquí ya la he desactivado, cierro y así es como resulta. Entonces, por medio de esta función vamos a ir eliminando partes. Aquí tengo mi nombre. ¿Qué sucede? Aquí está seleccionado, pero la función contorno no se activa.
Supongamos en el caso que yo quisiera eliminar alguna parte, por ejemplo el interno de la O, el interno de la A. ¿Por qué no? Porque esta función no aplica en texto directo. En una tipografía no aplica. Entonces, ¿qué podría hacer en ese caso? Yo voy donde dice combinar, le doy fusionar y esa palabra dejará de ser una tipografía y se va a convertir en una imagen, en una figura. Ya no va a ser una tipografía, ya no va a poder ser algo que yo le pueda modificar, digamos, a la hora de cambiar las letras, de cambiar la escritura, de cambiar la tipografía, ya no podría hacerlo, porque esta figura ya no es una tipografía. Entonces, si yo la selecciono, voy a aumentarla de tamaño. Les había dicho que combinar y fusionar. Entonces las 5 letras las voy a convertir en una sola imagen. Ok, aquí lo tengo. Entonces, la selecciono y ahora sí, la función contorno está activa. Si me voy aquí, ¿qué va a suceder? Me va a mostrar todos los componentes, que vendrían a ser cada una de las letras, pero también los centros de las letras. En el caso que yo quisiera eliminar, digamos, algunas partes de las letras. Esto es a modo de ejemplo, nada más. Por ejemplo, que yo quisiera eliminar el centro de la O y el centro de la A. Entonces lo voy eliminando desde acá, cierro y vean lo que sucede. Como les dije al inicio, estas herramientas de diseño son muy importantes conocerlas, saberlas y dominarlas. Y solo es a través de la práctica que lo vamos a poder hacer. Y con Clicos mi consejo de siempre es a practicar mucho.